La tradición oral ha venido siendo fundamental a través de la historia, ya que ésta ha brindado una infinidad de información en el transcurso del tiempo. En tiempos antiguos, cuando aún no inventaban la escritura, el habla ha sido principal fuente de información y comunicación entre las personas, las cuales por medio de esta contaban sus experiencias y descubrimientos en el transcurso de sus vidas. Tengan todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Jorge Luis Fernández Muñoz. Estudio la carrera profesional de Psicología en la Facultad de Derecho y Humanidades de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad presentaré un video etnográfico titulado Cutervo y sus tradiciones orales, una gran historia por contar, en donde hablaré, junto a otros especialistas sobre el tema, sobre cómo se desarrolla esta tradición en la provincia de Cutervo, cuáles han sido sus orígenes, cómo se ha desarrollado a través del tiempo, cuál es su importancia y también veremos algún ejemplo de esta tradición. Nos encontramos con el historiador Carlos Muñoz, quien accedió a participar de esta pequeña entrevista. Bueno, la primera pregunta que se le ha formulado es, ¿cuál cree usted que es el origen o por qué en un principio las personas empezaron a narrar estos cuentos y leyendas? Y la segunda es, ¿cree usted que es importante que se mantenga viva estas tradiciones? Hola amigo, con relación a la primera pregunta que me has formulado, es importante, ¿no?, mantener vivas estas tradiciones orales que se van de generación en generación y que nos permiten pues reconstruir de alguna manera nuestro pasado histórico, ¿no? Tanto los mitos como las leyendas parten de la realidad misma que tenemos en nuestros pueblos, ¿no?, sobre lo que aconteció. Entonces vuelvo a repetirte que es importante mantener vivas nuestras tradiciones orales. El porqué es sencillo, ¿no? Mantener, como vuelvo a repetirte, vivas nuestras tradiciones, ¿no? Hay muchas de ellas y que nos permiten pues de alguna manera conocer nuestras tradiciones orales. Lo más importante es de que esta tradición oral no se transquiverse en el transcurso de las generaciones, porque si no, ya no va a salir mal. Y la otra cosita es, lo más importante es que, por ejemplo, esta tradición oral se escriba, ¿no? Se escriba para poder registrarlo y plasmarlo. De esa forma vamos a tener mayor credibilidad. Un gusto. Ahora nos encontramos con el profesor Víctor Medina, quien nos ayudará con las siguientes preguntas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, profesor, las preguntas son, la primera, ¿cómo conoce usted algún cuentista de la región? En Cutervo he podido revisar los relatos de don Alfredo Piedra Guerrero. Por ahí, entre líneas, hablándonos de la disputa entre el Lilucán y el Choicopico, el Lambayeque. El Lilucán se quedó dormido por allí y por ello es que tenemos la altura aquí en la sierra, y hábilmente el Choicopico habría llenado los potes de arena con más agilidad, habiendo despertado más temprano. Por allí encontramos a Tocutec de don Rubén Vilches Muñoz, que tiene relatos ancestrales también, como la Minchula, el Pediche, el Pararaico, el relato de la vieja, aquí en el Apu Ilucán, donde hay que tirar la piedra, una piedrita a este monumento de piedra del Apu Ilucán para que no se quede el ánimo de la gente cuando transitamos al cerro. Luego hemos podido revisar los trabajos interesantes de Doris Carranza Gálvez, escritora de Jaén, que tiene varias publicaciones muy dedicadas a lo que es el cuento para niños. Esos son un poco los personajes que hemos podido revisar, pero además en nuestra travesía de la vida, yo tengo aquí más de 50 años en Cutervo, 51 para ser exacto. Yo nací en Colcabamba, en el distrito de Anguía, provincia de Chota, y solíamos juntarnos en las desgranas, momento apropiado para los relatos ancestrales, que en nuestro tiempo pues con los mayores compartíamos ahí, y a las 12 de la noche había un buen café caliente, unas humitas, unos tamales, y los viajeros, los que iban hacia Jaén con las piedras de mulas, contaban los relatos en las tachanas, la historia de la Cuda, y alguna vez transitando por el Amazonas, en el Palto, descendíamos de San Ramón por el año 78 con
un tío que está fuera del país y otro tío que ya está en la eternidad, el tío Diego y tío Francisco, y escuchamos el canto de la cuda. Y ante el canto de la cuda, las piedras de acémila no tienen, las piedras de mula no tienen ustedes, no tiene usted idea cómo en lugar de correr volaron hacia el pasto y un barro tremendo, una lluvia tremenda, y ese grito de cudú, cudú, pues alborotó a los animales y a nosotros también. De tal manera que un poco eso es lo que entre líneas podría revisar de los apuntes que yo tomando nota. Tengo grandes amigos como don Ulises Gamonal, que tiene Tupa y Tupana, escritores cajamarquinos como don José López Coronado, paisano de Chota, que tiene obras muy importantes, y así por el estilo podríamos hablar de varios autores cajamarquinos. Así es, profesor, muchas gracias. Justamente, ¿no? Así, Cutervo tiene una gran diversidad sobre estas tradiciones orales, ¿no? Y como bien sabemos, esta es parte de Sierra. Y muchas veces los cuentistas acá narran más de estos cuentos fantasiosos y todo eso, ¿no? Sí, y eso es innato, pues, al andar de quienes estamos como caminantes en este planeta. Por allí tengo algunos versos que podría referirse, por ejemplo, en Costumbres de mi tierra. Digo: nací en las cumbres del norte peruano, Cutervo mi tierra de mitos ancestrales. Sus sapos milenarios, el Ilucán, el Choicopico, el Yunque o el gran cerro de Tarros. Me cuentan mis mayores que en otros años se hilaban en la rueca guangos muy coposos para elaborar las mantas con colores muy vistosos. Traían agua en potos y comían en vellosos. Para dormir nada mejor que una buena tarima, con tarallas de alberjas y unos cuantos pellejos tomando su café en tete con sus tortillas de harina, cuy con cancha para que lleven a la playa los viajeros. Caldito de paico para limpiar el cuerpo, una buena santiguada para quitar el susto. Desde lo lejos traían el suculento guarapo y las mingas se ayudaban y todos vivían con gusto. El pararaico se hacía para estrenar casa nueva. En los grandes granizales se guarecían en la cueva. Machete a la cintura, poncho y sombrero a la pedrada. Silba que silba en las alturas buscando a la condenada. Las chilinfrutas eran deleite de todititos los ñaños. Allí se aliviaban las penas y los crueles desengaños. Chocitas de paja con pencas azules en las cumbas para festejar en carnavales se paraban hermosas unchas. Los yanques de fajo canoa duraban muchísimos años. Hoy con zapatos mal cosidos los pobres sufren engaños. Patacal era mejor para no sufrir en tantos barriales. Así comentan los mayores nuestras costumbres ancestrales. ¿Qué nos queda hoy de lección a nosotros los peruanos? Que antes no había ambición y vivían como hermanos. Las mingas para la desgrana se daba por descontado. Un buen mate de motepela se daba por bien pagado. Chifche asado en los matorrales, su cogollo para el valor. Al más callado lo convertía siempre en el más hablador. Los batanes y los chungos hoy yacen entumecidos. También los ponchos de lana de oveja usados como abrigos. La cajita, la melisa, la antara, el güiro han dejado de sonar. El bullicio de sonidos y orquestas hoy los hacen delirar. Quedan en la historia las infaltables coplas y las pechadas, la primera y la segunda con letras bien hilvanadas. Vocablos externos han desnaturalizado nuestra propia lengua. Nos imponen modas, la música, los bailes, hasta las comidas. El quechua, el aymara, han sido relegados, deberían emerger. Nuestra vestimenta originaria hay que hacerla florecer. La paz ha sido desplazada por la violencia en el país. ¿Vamos a renunciar a ella por egoísmo y mezquindades? No, absolutamente no. Nosotros somos el presente de gloria. Unamos nuestras manos, nuestras voces, nunca bajemos la cerviz. Volvamos hacia las raíces culturales de nuestro territorio. Allí está la esencia, la pureza incólume de nuestra vida. Rescatemos las tradiciones, la identidad, las costumbres y oiremos una voz de alivio desde las más altas cumbres. Y un poco esos relatos se han ido relegando, estimado, el que hay que volverlos a recuperar. Es parte de nuestra historia y de nuestra identidad, de tal manera que esa tradición oral hay que valorarla. Muchas gracias por su participación y seguiremos en contacto. Dios te bendiga, muchas gracias. Muchas gracias al señor Carlos Muñoz y al profesor Víctor Medina por participar de esta pequeña entrevista. Y efectivamente, ¿no? Como lo señalaron los participantes, las tradiciones orales son muy importantes para nuestra cultura
ya que éstas brindan información relacionada con los acontecimientos pasados, ¿no? Y también resalta la cultura de la región. Se ha logrado evidenciar también algunos ejemplos de esta tradición, como la narración de cuentos, leyendas, historias de esta localidad, que hacen alusión a cuentos fantasiosos, los cuales narran en sus antiguas creencias de estos pobladores, los cuales iban transmitiendo a través del tiempo a sus hijos, nietos y así hasta perdurar en la actualidad, ¿no? Y se hace clara evidencia de nuestras costumbres actuales y también nos hacen partícipes de ella. Saca tu pañuelo blanco así, que es la bailar a mi china.